Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y como siempre reflexionamos sobre esta teología tan interesante del libro de los jueces. Recordamos que hace como una secuencia del seguimiento de lo que nosotros ya hemos reflexionado desde el libro de Josué. Y ahora estamos continuando también y lo que vamos a encontrar posteriormente en el libro de Samuel. El libro de los jueces nos está abriendo poco a poco aquello que sería la monarquía. Estábamos hablando en este capítulo 3 que va del versículo 31, simplemente un versículo, el versículo 31 que nos habla de Sangar, uno de los 12 jueces. Es interesante, el número 12 también responde a las 12 tribus de Israel. Y por lo tanto, el tercer hombre, ¿verdad?, que aparece, porque es el tercer juez, ya fuimos viendo. El primero era Otniel, el segundo era Ehud. De esto se habla un poquitito más y tenemos algunas informaciones. Pero sobre Sangar solamente tenemos un versículo, en el capítulo 3, versículo 31. Es uno entonces en la serie de los 12 jueces de Israel. Hijo de Anat, nos cuenta muy bien, dice: después de él vino Sangar, hijo de Anat, que derrotó a 600 filisteos con una picana de bueyes. Él también salvó a Israel. Así entonces nos presenta. Se trata aquí más bien de una adición, decíamos directamente, ya que en el 4:1, después que murió Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Es decir, en el 4:1 vuelve a continuar la historia que habíamos dejado en el capítulo 3, versículo 30. Entonces, el versículo 31 absolutamente es una adición posterior. Varios manuscritos también de los 70 y algunas versiones, sobre todo la siríaca y Exaplar y eslava, insertan esta noticia después del capítulo 16:31. ¿Por qué después del capítulo 16:31 del libro de los jueces? Porque justamente allí termina la historia de Sansón, y Sansón que había luchado justamente contra los filisteos. Y fíjense que aquí nos está hablando algo. Después de él vino Sangar, hijo de Anat, que derrotó a 600 filisteos con una picana de bueyes. Entonces, el que nos habla de los filisteos, o la historia con los filisteos principalmente, fue Sansón, ¿verdad? Y entonces, después de él, ¿quién será este después de él? ¿Será que no se refiere a Sansón? Justamente, como estábamos diciendo, el libro de los 70 introduce en el capítulo 16, ¿verdad?, al final de este capítulo, en el versículo 31. Ahora,
La característica secundaria de esta noticia proviene de su contenido interno. ¿Qué significa esto? Frente a Israel se está levantando el enemigo filisteo. Es decir, posiblemente si el autor sagrado está introduciendo aquí, es ya como para comenzar a dar pie sobre este elemento que después será importante, que es la cuestión con los filisteos, que no aparece más que en el ciclo de Sansón. Solo aparece ya en el ciclo de Sansón, que vamos a encontrar en el capítulo 13, 14, 15 y 16. Pero antes no aparece nada. Y entonces, tal vez el autor sagrado está queriendo dar ya pie para decir que estaba también la cuestión de los filisteos, que después tendrá que ir creciendo hasta que llegará Sansón, que presentará la lucha a este pueblo del mar. Muy bien. Entonces vamos un poquitito más. Sangar se añadió para completar también otra de las características que nos dicen los autores y los estudiosos. Nos dicen que es más bien para completar el número de los 12 jueces. Es decir, 12 tribus, 12 jueces. Y así obtener la cifra de 12 jueces. Su nombre de origen es Urrita. Procede sin duda del cántico de Débora, que nombra en el capítulo 5, versículo 6, los días de Sangar, hijo de Anat. Vamos a mirar entonces capítulo 5, versículo 6, nos dice de esta manera. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Yael, estaban desiertos los caminos, los que antes iban por los senderos, tomaban por sendas desviadas. Ya no había más jefes. No había ni uno solo en Israel hasta que te levantaste tú, Débora, hasta que te levantaste tú, madre de Israel. La gente elegía dioses nuevos. La guerra ya estaba a las puertas. No se veía ni un escudo ni una lanza entre 40.000 hombres de Israel. Entonces, en los días de Sangar, hijo de Anat, es decir, que aquí también se le está ubicando a Sangar más o menos en el tiempo de Débora. Y aquí este nombre se le está tomando justamente de aquí, hijo de Anat. Se trata menos de un salvador que de un potentado local, sin duda extranjero en el propio Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Usted qué tal? Siempre tan despierto. Naturalmente que sí. Y estando con usted todavía más. Gracias. Gracias por todo. El Papa ha recibido al segundo grupo de obispos españoles en su visita ad limina a Roma. Los obispos no se presentaron con las manos vacías. Entregaron al Papa varios libros, entre ellos uno sobre la teología de Ramón Llull. En una rueda de prensa, los obispos de Barcelona, Tarragona y Valencia explicaron los temas tratados con Francisco, en especial los abusos en la Iglesia española. Sentimos el gran dolor de ese hecho en medio de la sociedad y el deseo en todo momento de nuestra cercanía, todos los obispos, que hemos establecido unas comisiones en cada diócesis para recoger las denuncias, para acompañar a esas personas que se sienten heridas y evitar también que en el futuro esas cosas se puedan volver a suceder. Tenemos que poner todos los medios. Han presentado la estrategia de la Conferencia Episcopal Española para luchar contra los abusos. Está basada en la creación de comisiones en cada diócesis del país para investigar cada denuncia cara a cara. Abrimos el camino para acercarnos a esas víctimas y que esas víctimas se puedan acercar a esas oficinas de cada diócesis. Lo importante no está en el pasado, sino mirar hacia el futuro, decir, vamos a ver cómo esto lo afrontamos con dignidad, según los protocolos y por respeto siempre a todas las víctimas que han sufrido. Ha sido una reunión de 2 horas y media con Francisco en la que han comentado temas sociales y políticos del país, como la comunicación con el gobierno de Pedro Sánchez o la situación política en Cataluña. Los temas, digamos, de bien común, ahí coincidimos mucho. En los temas que afecta a la moral no siempre coincidimos, pero bueno, en el respeto
y en la firmeza cada uno tiene que presentar su manera de ver cómo ayudar y aportar a la sociedad. Un encuentro, aseguran, muy cordial y fraternal, del que han salido sorprendidos por la cercanía y transparencia del obispo de Roma. La noticia de la visita del Papa a la tienda de discos ha dado la vuelta al mundo y ha llegado incluso al periódico del Vaticano, el Osservatore Romano. Por eso el periodista que grabó estas imágenes escribió al Papa para explicarle lo ocurrido. Me da pena que esté siempre encerrado en su casa cuando él es un apasionado de la libertad y que él no salga, porque cada vez que se mueve hay una cámara que va detrás y que le graba. Y como esta vez el paparazzi fui yo, le pedí disculpas y le dije que también, pues sí, que le había grabado, pero que también esto había permitido hacer una buena noticia. Y en estos tiempos en los que se habla solo de tragedias, esta noticia había hecho sonreír a muchas personas. La sorpresa fue que el Papa Francisco le respondió de vuelta con esta carta. Francisco dice que fue mala suerte que después de tomar todas las precauciones, justo había en el lugar un periodista esperando a una persona en la parada de taxis. No hay que perder el sentido del humor. También confiesa en el texto que lo que más extraña de esta diócesis de Roma es no poder callejear como lo hacía en Buenos Aires yendo caminando de una parroquia a otra. El Papa bromea y da las gracias al autor del vídeo por cumplir con su vocación, aunque sea poniendo en dificultad al Papa. Pues yo creo que el Papa reconoce la importancia del trabajo de los periodistas. Es un trabajo que él sabe que es muy importante, aunque a veces le cree problemas, aunque a veces toque dar malas noticias. Pero él aprecia ese trabajo de contar honestamente y de verdad lo que está pasando. En cualquier caso, en la carta el Papa no aclara uno de los grandes misterios de esta historia, el título del CD de música con el que regresó a casa. Se hace llamar Ravels DMC. Es un artista de hip hop católico y rapero de Brooklyn. Su nombre real es Melvin Whitley y se convirtió al catolicismo en 2005. Apasionado de los escritos de Santa María Faustina Kowalska, quiere difundir su mensaje a través de la música. Uno de los mensajes más importantes de la Divina Misericordia es perdonarse a sí mismos. Una vez que te dejas perdonar, puedes aceptar el perdón de Cristo. Su conversión revolucionó por completo el contenido de su música. Su primer rap católico que produjo se llama Novena y está inspirado en la oración de los 9 días. Open up your heart and let it pour inside, cause all the other stuff is really on the boring side. We gotta bring souls to the Lord, cause you can never fall too low for the Lord. And even if you don't believe, you probably won't believe me when I tell you what I owe to the Lord. So I keep it to myself, cause ain't nobody ready when it helps. Anxiety. The 9-day novena that Jesus brought to Saint Faustina to bring to the world. Es la novena de 9 días que Jesús explicó a Santa Faustina para que la llevara al mundo. Yo decía, ¿cómo puedo convencer a la gente de mi ambiente, de mi experiencia, para que acepte este mensaje, sin obligarles a tragárselo, sin decirles, oh, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello? Ravels dice que nunca ha mirado atrás desde que decidió hacer exclusivamente rap y hip hop católico. Su público es más amplio de lo que esperaba, ya que sus oyentes van desde los 10 a los más de 65 años. Su sueño es mejorar los ritmos de su rap y su hip hop para comunicar un poderoso mensaje de misericordia. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyarañe e Antiguo Testamento.
Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. ¿Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio? En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio. Porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.
Sé que soy la niña de tus ojos, la creación perfecta que has hecho en mí. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Me hiciste un corazón fuerte y sin miedo, mi Señor, para vencer gigantes como lo hizo David. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Yo nací para adorarte, mi Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los jueces y aquí estamos mirando esta problemática del capítulo 3, versículo 31, que nos habla de Sangar. ¿Quién es Sangar? Por una parte estamos diciendo que es un hombre hurrita, se toma del libro, o mejor dicho, del cántico de Débora, en el capítulo 5, versículo 6, aparece así tal cual, Sangar, hijo de Anat, y la situación que se nos presenta, ¿verdad? Pero es un hombre hurrita. Se trata menos de un salvador que de un potentado local, parece. Se está refiriendo a un hombre así. Sin duda es extranjero en el propio Israel. Esto podría explicar el hecho de que en el capítulo 3, versículo 31, Sangar no ejerce ninguna judicatura real sobre Israel. Es decir, por el hecho de ser un extranjero, por el hecho de ser un potentado dentro de la tierra de Israel, nada más. Entonces, por eso no tiene ninguna judicatura, solamente se le nombra así, que salvó, dice, de los filisteos. Ahora, a diferencia de Otoniel, por ejemplo, que fue el primero de quien nosotros hablamos en el capítulo 3, versículo 10 y siguientes, o Ehud también, que va y que salva a su tribu, incluso parece que hay todo un levantamiento, estuvimos estudiando, hay aquí una judicatura de manera ya verdaderamente bien explícita, en cuanto que de los otros, o mejor dicho, de Sangar,
simplemente de una manera un poco implícita, ¿verdad? Así, como que defendió, dice, salvó en el capítulo 3. Después de él vino Sangar, hijo de Anad, que derrotó a 600 filisteos con una picana de bueyes. Solamente esta es la información. No está menos vinculado también con la tribu de Neftalí, a la que pertenece la ciudad de Bet Anat, según Josué, capítulo 19, 38. Miramos el capítulo 19, 38 del libro de Josué. Nos dice lo siguiente. Irón, Migdal, El, Joren, Bet Anat. Luego ya está Bet Shemesh, en total 19 ciudades con sus poblados. O sea, Bet Anat aparece en el libro de Josué, hijo de Anat, por ahí también podría ser. Y así entonces aparece también en el capítulo 1:33 del libro de los jueces. Bueno, esto es lo que fuimos estudiando, fuimos mirando como una breve síntesis de todo lo que sucedió. Ahora vamos a tocar hoy y repasar uno de los elementos que ya fuimos viendo en la introducción a la Biblia, ciertamente. Ustedes pueden mirar en la biblioteca virtual que tenemos de Ñande Yara Ñe a través de YouTube, en nuestra biblioteca Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Allí encontraremos este estudio bíblico a los primeros pasos que fuimos dando. Hicimos una pequeña introducción. Queremos hablar un poco de esta estela de Mesha o de Mesá, ¿verdad? Rey de Moab, porque este es un documento muy importante para la arqueología. A través de esta estela que se encuentra algo escrito, que se puede descifrar, se puede entender qué es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Y entonces vamos a ver un poco en qué consiste esta estela, es decir, esta piedra, y sobre esta piedra con escritos que nombran justamente algunos personajes o algunos nombres interesantes que se refieren a la Biblia, evidentemente, ¿verdad? En 1868, un misionero alemán encontró en Dibón, cerca de Mádaba, Jordania, una estela, es decir, esta piedra, una estela de piedra negra de 1,10 metros de alta, 1,10 metros, bastante altita esta piedra, y de 60 centímetros de ancho, que presentaba un largo texto de escritura fenicia, o si no, lo que nosotros podemos conocer también con el nombre del hebreo antiguo. La podemos ver en el Museo del Louvre actualmente. Se encuentra ahí esta piedra en Louvre, en las antigüedades orientales. Esta inscripción narra cómo Mesha, que es rey de Moab, liberó a su tierra del yugo israelita. O sea, estos son documentos, estas son cosas entonces que están escritas y por lo tanto queda, y la arqueología nos trae datos maravillosos. El rey de Moab dice que él liberó su tierra de los israelitas, de una extraordinaria importancia para la historia de Israel, ciertamente, y de sus relaciones con Moab en el siglo IX, antes de Cristo. Nosotros ciertamente, libro de los jueces, estamos hablando del siglo XII, 13, 12, 11, ¿verdad? 12, 11, lo más importante. Ahora, entre el 852 y el 842 sería, 852 y 842. Ahora, esta estela ofrece también la primera mención del nombre divino que nosotros conocemos como Yahvé, el verbo Yahá, que aparece fuera de la Biblia. En la Biblia aparece este nombre, ¿verdad? Pero luego no tenemos ningún otro nombre, otra inscripción donde aparezca este nombre. Pero aquí en esta estela aparece, es decir, la primera vez que aparece fuera de la Biblia. En la Biblia ciertamente lo encontramos al 2x3, el Yehová, ¿verdad? El Yahá, la palabra o el nombre de Dios. Este texto es un buen testimonio sobre la guerra sacral y la práctica del anatema o de la prohibición. Seguiremos estudiando un poco más y seguiremos profundizando este tema de la estela de Mesha. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento.
Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad
El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos mirando un poco, conociendo lo que es esta estela de Meshá. Es este documento, esta piedra, 1,10 metros de alto, 60 centímetros de ancho, inscripciones de la arqueología, escritura fenicia, que es el antiguo hebreo. En realidad, los hebreos utilizarán esta escritura fenicia. Bueno, todos estos detalles nos llaman la atención, pero sobre todo los nombres, que aparece Israel y aparece la palabra Jehová, ¿verdad? O sea, el nombre de Dios que se utiliza en la Biblia. En la Biblia ciertamente aparece tantas veces, pero es la primera vez que aparece en una inscripción fuera de la Biblia este nombre. Y luego también aparece el nombre de Israel. Ahora, este texto es un buen testimonio, decíamos, sobre la guerra santa, la guerra sacral. Aquí estamos hablando de Moab por una parte y estamos hablando de Israel. Y aquí se describe y se dice directamente que el rey de Moab liberó a su pueblo, sus tierras, del dominio israelita. Por lo tanto, igual que en la Biblia, el rey atribuye sus victorias y sus derrotas a su Dios nacional, que es Camosh. Camosh es entonces el Dios nacional de Moab. Nosotros encontramos varias veces este nombre. Vamos a mirar un poco en el libro de los Jueces, capítulo 11, 24. Miramos un poco. 11, 24 dice lo siguiente: ¿no tienen acaso, hace una pregunta, lo que te dio en posesión tu Dios, Kemosh? Así también nosotros tenemos todo lo que nos ha dado en posesión el Señor, nuestro Dios. Ahí entonces está dando este nombre, Kemosh, Camosh.
Luego también tenemos en el libro de los números. Vamos a mirar el libro de los números en el capítulo 21-29. 21-29, ustedes me pueden acompañar. Y así vamos leyendo y vamos viendo. 21-29 nos dice lo siguiente. Ay de ti, Moab, estás perdido, pueblo de Kemosh. Ahí está, pueblo de este Dios, ¿verdad? Kemosh. Él puso en fuga a sus hijos e hizo prisioneras a sus hijas en manos de Sihón, el rey amorreo. Bueno, en fin, estos son pasajes donde aparece el nombre de este Dios de Moab. Da testimonio igualmente de la existencia de una diosa paredra que se llama Ashtar Kamosh. Ashtar Kamosh, salvada de la destrucción. Esta estela se encuentra hoy, ya dijimos entonces, en el Museo de París, ¿verdad? En París, Louvre. Ahí entonces se encuentra actualmente, es decir, el original. Ya sabemos que muchísimas cosas, ¿verdad?, de grandes valores, así entonces con estas conquistas, digamos, con estas usurpaciones, diría yo, ¿verdad?, se han llenado estos museos. Bueno, en fin. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a leer un poco qué es lo que descifraron, qué es lo que entendieron, lo que estaba escrito. Yo soy Meshá, dice entonces al inicio, hijo de Kemoshiat, rey de Moab, el Dibonita, Dibón, ahí viene entonces el Dibonita. Mi padre reinó sobre Moab durante 30 años y yo reino después de mi padre. Mirá, toda una historia entonces que está contando el hijo. Yo hice este altozano para Kamosh en Kerijó. Interesante. Yo hice, es decir, que aquí altozano, es decir, que él construyó aquí para su Dios, Kamosh. El altozano de salvación, pues él me salvó de todos los asaltos y me hizo triunfar sobre todos mis adversarios. Y aparece el nombre de Omri. Era rey de Israel, ¿se dan cuenta? Omri era rey de Israel y oprimió a Moab durante numerosos días, pues Kamosh estaba encolerizado contra su tierra. Entonces, el estilo es un poco más o menos lo mismo que encontramos en la Biblia. Dios que se aira, Dios que se enoja contra su pueblo, entonces Dios que le castiga a su pueblo. Y entonces dice, le entregó en manos de, ¿se acuerdan? Y así le entrega en manos del enemigo. Así Yahvé también se enoja y le entrega en manos de sus enemigos. Aquí también lo que está describiendo este rey, Meshá, está diciendo que su dios, Kamosh, se había enojado contra su tierra y le entregó en manos de Omri, que era rey de Israel. Y su hijo, dice, Ahab, le sucedió. Mirá que esto encontramos así tal cual en la Biblia, ¿verdad? O sea, el orden, quienes eran rey del norte de Israel, está Omri, después está Ahab. Le sucedió y dijo, oprimiré a Moab. En mis días él había hablado así, pero triunfé sobre él y sobre su casa. Ahí está. Pero triunfé, dice Meshá, sobre la casa de Omri, la casa de Israel, la casa de Ahab. E Israel fue arruinado para siempre. Ahora bien, Omri había tomado posesión de toda la tierra de Mádaba. Imagínense, Omri entonces había llegado hasta Mádaba y había habitado durante sus días y la mitad de los días de sus hijos. 40 entonces, 40 años. También le pone aquí incluso la edad. Pero Kamosh la devolvió durante mis días y edifiqué Baal Meón e hice allí el estanque y construí Kiriatón. Bueno, vamos a seguir viendo un poco más lo que escribe el rey Meshá y lo que encontramos en esta estela. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales
con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En estos días es ya la segunda semana del tiempo ordinario. Tiempo ordinario significa la vida cotidiana. Upe beñande ya eshakana lleva maisha bañande. Yaikua pona kurihañande. Ñañe compromete beñande yarandi a través de nuestro bautismo en hacerlo presente en la vida cotidiana, en el tiempo ordinario. Y hoy se nos presenta desde el primer libro de Samuel, la palabra de Dios, capítulo 16, del 1 al 13. En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo va a estar lamentándose por Saúl? Si yo lo he rechazado como rey de Israel, llena tu cuerno de aceite y vete, voy a enviarte a Jesé de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Luego entonces él va, llega y continúa la palabra de Dios. Cuando llegaron, vio a Eliab y se dijo: sin duda está ante el Señor su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo le he descartado. Y así continúa, historia maravillosa. Yo les pido que lean toda la palabra de Dios. Pero la idea central, leitmotiv, queridos hermanos, por una parte, dicatui, ñandenacé, como se dice, sobre la leche derramada. Sobre aquello que no funciona, queridos hermanos, hay que hacer lo que la palabra de Dios nos invita verdaderamente a tomar decisiones. El escatón, si no cortamos, queridos hermanos, con el mal, nunca hacemos a Samuel de Saúl. Y el Señor le dijo: Pea doy coeima, pea diga tu veima. Por lo tanto, borrón y cuenta nueva. Vete ahora, unge a David, a quien yo lo he elegido. Pero atención en esta lección, queridos hermanos, cuando aquí aparece el primer hijo de Jesé, justamente, que se llama el hijo Eliab. Dios es mi padre, o para decir la Eliab. Entonces, queridos hermanos, aquí es muy importante el no fijarnos simplemente en el poder y en la fuerza. Aquí dicen la estatura. Lo primero que hace Samuel es mirar y decir: este sí debe ser el que está aquí frente mío, el ungido del Señor, porque tu ya, estatura, hermoso, bello, este es el que seguramente tiene que estar al frente del pueblo. Añade Yara enseguida ello. Samuel, no te fijes en las apariencias. Y esto es lindo para nosotros. Diga tú, y entonces ñande ñamaña en las apariencias, porque ñande ubeaje tan yarecola ejemplo a ñande abudebe. Está en la apariencia, está en la ñebareía, está en la ñande grandes promesas
pero hasta ahora es pura apariencia. No te fijes en la apariencia, fíjate verdaderamente en el corazón y en aquello que esa persona quiere hacer por la gente, por el pueblo, por los hijos de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre esta teología maravillosa del libro de los jueces, lo que vamos encontrando en este libro. Estábamos leyendo lo que está escrito en la estela de Mesha. Es tan importante, ¿verdad? Volver a leer, volver a mirar. Aparecen algunos nombres tan importantes que también tenemos en la Biblia. Omri, ¿verdad? Y se le pone incluso, ¿verdad?, el tiempo, el año. Estamos en el 852 y 842, 10 años en ese tiempo. Y bueno, aquí él va describiendo lo que había sucedido, que ellos caen en manos de Israel, el dios Quemos, que estaba enojado, entonces les entrega la tierra. El mismo estilo, un poco, el lenguaje, como encontramos también en la Biblia, cuando Dios se aira contra el pueblo que le entrega a su enemigo. Pero él dice después lo libera, lo saca del poder de Israel. Las gentes de Gad habían habitado en el país de Atarot desde siempre, y el rey de Israel había construido Atarot para él. Combatí contra la ciudad y la tomé, y maté a todo el pueblo. La ciudad fue una ofrenda para Camosh y para Moab. De ahí me apoderé del altar de su bienamado, y le arrastré ante Camosh en Keriot, e hice habitar allí a las gentes de Sarón y las gentes de Maharot. Entonces aquí está narrando. Entonces quiere decir que entraron ahí en Atarot, mataron, dice, a toda esa gente, o sea, combatió contra Israel.
Y ahora ese pueblo, primero, todo el famoso anatema, por eso estábamos diciendo que se está hablando de una guerra santa, la guerra sacral. Y aquí es Moab, entonces el que vence recupera, según el rey Mesha, su propia tierra. Y por eso dice, después le ofrece, le arrastré ante Camosh en Keriot, e hice habitar allí a la gente de Sarón y las gentes de Maharot. Camosh me dijo, ahora Dios entonces que habla con Mesha, ve, toma Nebo de Israel, Nebo. Recuerden que Onri llegaba hasta Mádaba y entonces Nebo, justamente allí donde muere, el monte Nebo, donde muere Moisés, justamente está esa zona, ¿verdad? Toma Nebo de Israel. Yo fui de noche y combatí contra ella desde el amanecer hasta el mediodía. La tomé y sacrifiqué todo. 7,000 hombres con extranjeros, mujeres extranjeras y concubinas, pues yo lo había dedicado al anatema para Ashtar Camosh. De allí tomé los vasos de Yahvé y los llevé ante Camosh. Aquí aparece entonces el nombre de Yahvé, el Dios, el nombre de Israel. Entonces se dan cuenta, es muy interesante, y esto es arqueología, esto no es entonces literatura inventada ni nada de eso, sino que esto nos está demostrando a través de la arqueología, estamos llegando a detalles muy, muy, muy reveladores de lo que encontramos en la Biblia. El rey de Israel había construido Yahaz y él permanecía en ella mientras me hacía la guerra. Pero Camosh le expulsó ante mí. Tomé de Moab 200 hombres, toda su élite, los llevé contra Yahaz y la tomé para anexionarla a Dibón. Construí Kerijó, el muro del parque y el muro de la Acrópolis. Construí sus puertas, construí sus torres, construí la casa del rey, hice el doble estanque para el agua en medio de la ciudad. No había aljibe en medio de la ciudad de Kerijó y dije a todo el pueblo, hagan cada uno un aljibe en su casa. Hice cavar las fosas, pero Kerijó con los prisioneros, para Kerijó con los prisioneros de Israel. Quiere decir, preso fuera yo la pozo fuera, va, pues yo, Interesante, dice cavar las fosas, es decir, los pozos, los aljibes para Kerijó con los prisioneros de Israel. Entonces esto es muy interesante, ¿verdad? Que nosotros encontramos aquí. Esta es la famosa, conocida como Estela de Mesha, rey de Moab. Ahora, sin embargo, en el nivel del libro que nosotros encontramos aquí, de nuestra teología, del libro de los jueces, Sangar parece desempeñar un papel simbólico esencial. Si es cierto que sus predecesores representan a Judá e Israel, ¿no significará la presencia del mundo de las naciones? Aquí hay una pregunta interesante. ¿Será que Sangar no está más bien representando el mundo de las naciones? Por tanto, su lugar no es neutro y corresponde a la reflexión de Israel durante el periodo, en todo caso, post-exílico, confrontando con un mundo étnico complejo y plural. Con su sola presencia, Sangar abre a Israel al horizonte de las naciones. Entonces, miremos de una forma de nuevo más pausada y entendamos lo que estamos queriendo decir. Aquí la pregunta que nos estamos haciendo, que el autor sagrado presenta y por lo tanto el estudioso se pregunta, ¿será que la presencia de Sangar no está hablando más bien de una presencia del mundo de las naciones? De las naciones, es decir, ¿quién es Sangar? Sangar es un extranjero, decíamos, es un hurrita. Y entonces, si hablamos de Sangar, y si a Sangar se le está introduciendo entre los 12 jueces, nuestra pregunta es, ¿será que Sangar no significaría la presencia también del mundo de las naciones dentro de Israel? Y bueno, y por lo menos es una buena pregunta, ¿verdad? Porque entonces su presencia ciertamente que no es una presencia neutra. La presencia aquí de Sangar tiene un elemento muy positivo y sobre todo nos haría entender que esto se está elaborando o se introduce
después del exilio, es decir, una literatura introducida en el post-exilio, para decir que también Israel tiene aquí a los extranjeros. Y entre los extranjeros, Sangar, que representa a este tipo de personas, son capaces también de luchar y de salvar al pueblo. Y así nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que les bendiga siempre y les acompañe en todo momento. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.